Y a las 12 del mediodía, 48 minutos, vamos con noticias de nuestro país, porque en el Catatumbo nuevos hechos de violencia dejan hasta el momento 2 hombres heridos, una joven asesinada y otra desaparecida. Richard Quiñones, ¿qué detalles se conocen? Hola, muy buenas tardes. Así es, diferentes hechos aislados, pero registran toda esta situación de alteración del orden público. Empezamos en el corregimiento de Orú, en el municipio del Tarra. Allí padre e hijo, un menor de edad, cayeron en un campo minado mientras realizaban actividades agrícolas. El Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Trabucano y también otras autoridades, lograron hacer el traslado de ellos vía aérea hacia la ciudad de Cúcuta, en donde a esta hora están recibiendo atención médica. Y en un segundo hecho también se presentó una situación en donde una joven perdió la vida específicamente en el sector de Filogringo, también en el municipio del Tarra. Iba pasando en su motocicleta, habían enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC cuando fue alcanzado por un impacto de arma de fuego. Y en una situación también registrada en este mismo territorio, una joven desapareció. Por ahora diferentes sectores están pidiendo que quede en libertad. Hay situaciones muy complejas en las que los guerrilleros les piden a las personas detenerse, les revisan los celulares y cuando encuentran algo que no les parece correcto, se los llevan. El alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ofreció algunos detalles. La información es que tenemos de un papá con su hijo menor de edad que pisaron un artefacto explosivo y que fueron auxiliados por el Ejército Nacional de Colombia, artefacto explosivo que estaba en inmediaciones de la vereda Tres Aguas en el Tarra. Seguimos insistiendo en el cese al fuego. Seguimos insistiendo en que hay que sacar a la población civil de las confrontaciones. El momento, durante lo ocurrido de este 2026, se han registrado 44 situaciones relacionadas con minas antipersonales, también drones y otros hechos muy lamentables en los que se han visto comprometidas las comunidades campesinas del territorio. Están pidiendo un cese a las hostilidades para mitigar toda esta situación de violencia. Sí, señor Richard, y en medio de este grave panorama de orden público en el Catatumbo y varias regiones del país, un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz da cuenta de que los grupos armados en Colombia han crecido de manera exponencial en los últimos años. Según el informe, el año 2025 no solamente fue el más crítico, sino también el que registró más confrontaciones armadas. Paula Belalcázar, nos cuentas ahora cuáles son esos datos más relevantes que hay que destacar. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Este informe pone sobre la mesa un panorama muy complejo en Colombia. Aunque estos son los datos más recientes hasta el año anterior, se pone en evidencia una tendencia de incremento desde el año 2017. En 2025, más de 5.000 personas se sumaron a los diferentes grupos armados, lo que significa que a la fecha cerca de 27.000 personas en todo el país pertenecen a estructuras violentas. Una diferencia clave es que de estos 27.000, 13.794 hacen parte de los alzados en armas, mientras que los 13.327 adicionales hacen parte de las redes de apoyo, es decir, los que vigilan, y lo que las autoridades han reportado es que la mayoría de estos casos son de reclutamiento forzado de menores y que se encargan de vigilar e informar. Además, los grupos armados más fuertes de combatir en Colombia, este comparativo nos muestra entre 2024 y 2025 un porcentaje en el que crecieron los grupos armados. El Clan del Golfo, más del 30%, vemos que más de 9.000 personas pertenecen a este grupo armado. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que hacía parte de las disidencias, creció hasta un 25%. Tenemos también por supuesto, las disidencias al mando de Mordisco, un 23% adicional, y las disidencias al mando de Calarcá, un 22% más. Pero veamos este dato que es muy importante, porque aunque el ELN no se encuentra dentro de los grupos armados que más crecieron, es el segundo grupo en el país con mayor cantidad de integrantes. Es decir, que hasta la fecha cuentan con más de 6.000 personas, crecieron un 9%. Veamos lo que dice el director del Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. Todos los actores armados, sin excepción, han crecido en el último año. Que por primera vez en la historia de Colombia evidenciamos 13 disputas territoriales entre actores armados. Eso genera una preocupación pues, muy clara porque aumenta también la crisis humanitaria que tienen grandes zonas del país, una desafortunada debilidad institucional de poder llenar los vacíos que el Estado tiene en estos territorios.
Ahora veamos por qué han crecido los grupos armados exponencialmente, y esto es debido a múltiples razones. Estas son las 4 más importantes. La primera de ellas, las campañas promovidas por los cabecillas ofreciendo sueldos e incentivos monetarios a las personas más vulnerables, sumado a la gobernanza local, también el poder de instrumentalización de las comunidades. Además, las diferentes disputas y traiciones internas por tener el control territorial han hecho que se reagrupen y por supuesto crezcan. Relacionado a eso están las ofensivas de las fuerzas militares, que crecieron en el último año más de un 30%, lo que significa que los criminales han necesitado más gente y finalmente el reclutamiento de menores les ha posibilitado mayores redes de apoyo. Ahora veamos las dinámicas de los grupos armados. Es que estos 4 datos son clave para entender lo que pasa en nuestro país. En 2025 se registraron 115 enfrentamientos entre los grupos armados, un aumento del 34%. Los ataques contra civiles, que incluyen daños a sus casas y también a los negocios comerciales, aumentaron un 58%, y los ataques contra la fuerza pública un 62%. Pero vean este dato, lo más importante y lo más complejo en nuestro país es que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2025 más de 1 millón de personas resultaron afectadas por confinamientos y limitaciones a la movilidad, es decir, el triple de lo registrado en 2024. El 2025 fue y está siendo este momento el más violento en la última década, que a pesar de la ofensiva de la fuerza pública es una ofensiva que es tardía y que además se traduce también en una tendencia al aumento del ataque contra la fuerza pública. Entonces tenemos grupos armados más numerosos que se han expandido a regiones y han entrado en disputas en donde no estaban al principio de este gobierno. Y escuchen esto, según este estudio, lo que preocupa es que las nuevas dinámicas de los grupos armados relacionadas a las nuevas tecnologías, como los drones cargados con explosivos, se enfrentan a escasas capacidades de la fuerza pública, que muestran una desventaja para la defensa de la gente y por supuesto de los uniformados.